mas sin hallar satisfacción. Oí que el Salvador me hablaba, agua yo que doy de salvación. Dame agua de vida el agua, oh Señor, atiende a mi oración. Pan del cielo quiero siempre yo comer. Oh Señor, llena tú mi corazón. Hay millones que en placeres hoy viven, en Cristo los hallé sin par, pues solo en Jesucristo existen, y Él a ti y a mí nos quiere dar. Dame agua de vida el agua, oh Señor, atiende a mi oración. Pan del cielo quiero siempre yo comer. Oh Señor, llena tú mi corazón. Dame agua de vida el agua, oh Señor, atiende a mi oración. Pan del cielo quiero siempre yo comer. Oh Señor, llena tú mi corazón. Llena tú mi corazón. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas y amigos que por este medio nos están sintonizando. Hoy, 21 de marzo, llegamos para tener la bendición de la palabra de Dios y a estudiar, analizar, ver la quinta palabra de la cruz, donde dice Juan 19:28, tengo sed. ¿Cómo sería qué exclamación? Imagínate, hermano. Yo creo que una exclamación con mucho énfasis. Tengo sed. Mis amados hermanos, hay 4 grandes razones de esta expresión desde la cruz, esta quinta palabra. Y la primera razón es que está, como dice la misma Biblia aquí, para que la escritura se cumpliese. 1000 años antes ya David había hablado acerca de esta profecía. Sí, en el Salmo 69, 20 y 21 dice, escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Consoladores, ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, qué tremendo. El autor de la creación, que siempre dio bendiciones agradables, en aquel momento de su dolor, de su tristeza, le van a dar vinagre.
agrio. ¿Y cuántas veces nosotros con nuestras actitudes damos vinagre agrio en vez de dar lo que Él quisiera, hermanos queridos? Sí, para la completa redención de nuestro pecado, Él tenía que cumplir esta escritura de la cual se había ya profetizado, y Dios, en su perfecto plan de redención por nuestro pecado, cumple el Señor aquella tremenda profecía. En segundo lugar, yo veo aquí esa expresión, tengo sed, era para demostrarnos quizá un gran contraste que a veces no podemos entender. En el Antiguo Testamento, allá en Refidim, donde Moisés nos narra en el libro de Éxodo capítulo 17, dice que la congregación en el desierto tenía sed, clamaron por agua, y Moisés tenía miedo hasta que lo fueran a apedrear. Y llevó el problema a Dios, y Dios le dice: Moisés, toma contigo a los ancianos, ve a la roca de esa peña y la golpearás y van a salir aguas. Y efectivamente dice la palabra de Dios que Moisés golpeó aquella piedra y salió agua abundante para toda esa nación, sus animales y todos quedaron satisfechos. El segundo caso de contraste está en Números capítulo 20, los versos 1 al 13. Usted puede leer esta escritura, pero aquí nos encontramos en una situación muy especial. El pueblo vuelve a clamar por agua. Tienen sed. Y él lleva el caso a Dios y Dios le dice: vas a ir a esa roca, a esa peña, y le vas a hablar que les dé agua. Pero Moisés perdió la paciencia, como muchos de nosotros nos sucede. Y agarró su vara y golpeó aquella peña y dijo: oíd, rebeldes, Dios nos va a dar agua esta mañana de esta piedra. Pero Dios se contristó, se molestó. Según lo narra aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios: y todos bebieron de la misma roca o de la peña espiritual, porque bebieron de la roca espiritual, y la roca que los seguía era Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Gloria a Dios por Él, a través de su pueblo, ir proveyendo agua. Pero el pecado de Moisés tuvo consecuencias, y a causa de haber golpeado esa piedra, porque Jesús ya había sido golpeado y herido por la cruz del Calvario, no tenía por qué volver a sufrir. Y Dios le dice a Moisés: no entrarás en la tierra prometida. Y Dios le sostuvo. Mis amados hermanos, aquí vemos entonces en el Nuevo Testamento algo semejante. Cuando Jesús, cansado del camino, sediento, porque Juan nos revela la divinidad de Jesucristo, pero también su gran humanidad, y es Juan el único que habla de esta palabra, dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Y ella dijo: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy una samaritana? Y ustedes conocen este relato, pero Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aquella mujer iba por agua, pero al recibir el agua que Jesús ofrecía, el perdón de sus pecados, el perdón de todas sus culpas, el perdón de todo lo que había hecho, hasta su cántaro abandonó y se fue corriendo a la ciudad para decirles: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. El Señor conoce tu vida. El Señor sabe todo lo malo que has hecho. A Él no se le escapa una sola.
Dice la Biblia que aún una palabra ociosa que el hombre hablare, de ella dará cuenta en el día del juicio. Qué tremendos aquellos archivos espirituales donde está almacenado todo el pecado del hombre. Jesús decía en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin embargo, el hombre no quiere creer en él, rehúsa, lo deja para después. El autor que tiene todo el agua ahora está diciendo, tengo sed. ¿De qué tendría sed? Literalmente, sí, el sol tenía 3 horas ya de oscuridad, pero 3 horas de calor intenso. En aquella cruz estaba él debilitado. Pero en cuarto lugar, mis amados hermanos, yo veo aquí una última razón. Jesús dijo esa exclamación, tengo sed, para demostrar la realidad de su gran sufrimiento que estaba llevando. El Salmo 22:15 dice la Biblia TLA, tengo reseca la garganta y pegada mi lengua a mi paladar. Otra profecía mesiánica aquí en el Salmo 22:15. ¿Sí? Estaba demostrando la realidad de su naturaleza humana, que Él es Dios, pero también es hombre, y va camino al suplicio, está ya en la cruz para morir en breves momentos. Sí, aquel que en aquel momento clama y dice, tengo sed, dice la palabra de Dios, que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo tomado, no quiso beberlo. Mateo 27:34. Sí. ¿Qué les parece si para concluir esta meditación vemos cuál sería el propósito de esta escritura, de esta palabra que quedará escrita con letras de oro? Y ahí están en la escritura, tengo sed. Bueno, el Señor Jesús narró una historia, no una parábola, porque la parábola no tiene nombres propios. Y esta historia está en Lucas capítulo 19, capítulo 16 del 19 al final 31. Y en esta parábola dice que había 2 personajes, el mendigo y el rico. Murió el mendigo llamado Lázaro y el rico también. Por los ángeles fue llevado Lázaro al seno de Abraham, al paraíso de Dios, pero el otro hombre inmediatamente pasó al infierno. Y dice el versículo 23, y en el infierno alzó sus ojos, y estando en los tormentos, sí, Jesús en el momento que dijo, tengo sed, está en los tormentos tremendos de las llamas del infierno, para que tú y yo no fuéramos a ese lugar. Y dijo este hombre que vio a Abraham de lejos y a Lázaro también en su seno. Y dando voces, gritó. Yo creo que dijo, Padre Abraham, un grito de desesperación tremendo. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oh, qué terrible. Durante toda su vida solo se dedicó a banquetes, a disfrutar de vestidos caros, lino fino, todo un hedonismo como muchos hombres hoy los vemos, pero no piensan en Dios. Nunca se quieren preparar. Él quería que Lázaro le fuera a predicar a sus 5 hermanos para que no llegaran allí al lugar de tormento. Pero Abraham le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Y si no oyen la palabra de Dios, que es del Antiguo Testamento en su tiempo, tampoco se persuadirán si alguno de los muertos se levantare.
Querido hermano, amigo, que no por coincidencia ni por casualidad esta mañana estás escuchando esta palabra. Dios no quiere la muerte del pecador. La Biblia dice que Dios no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es fiel para con nosotros, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo vas a dejar de jugar con tu pecado? ¿Cuándo vas a dejar de vivir esa vida que deshonra a Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer? Todavía es tiempo. Noé predicó 120 años y ninguno se convirtió. Y cuando vino el diluvio se los llevó a todos. Todavía esta puerta está abierta de salvación para ti. Dios no quiere que pase la eternidad allá en el infierno y diciendo, tengo sed, necesito una gota de agua para que refresque mi lengua. Pero será demasiado tarde. Por eso dice la palabra del Señor. Si te dice Jesús en esta mañana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis 22, 17, dice, el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente, mira hermano, gratuitamente del agua de vida que yo le daré. ¿Por qué no vienes a Jesús esta mañana? Si tú lo recibes, será la decisión más hermosa de tu vida. Y si tú lo rechazas en pleno uso de tu razón, será la peor decisión. Si tú lo recibes, no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. ¿Por qué no te unes conmigo en esta oración? Señor Jesús, reconozco que por mi pecado, que por mi culpa, allá en la cruz del Calvario, tú exclamaste, tengo sed, porque estaba sufriendo. Las mismas llamas del mismo infierno, Señor, que no quería que nosotros fuéramos a ese lugar. Por eso hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Venimos a ti, Jesús, como aquella mujer samaritana, como aquel Zaqueo, Señor, como aquellos hombres que te reconocieron, se salvaron, como aquel ladrón en la cruz y ahora está contigo allá en el paraíso, en el cielo. Allí queremos pasar la eternidad. Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón. Creemos que tú moriste en nuestro lugar, resucitaste para nuestra justificación y con nuestra lengua confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú eres el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Ven a mi corazón, gracias por satisfacer toda mi sed espiritual que no puedo encontrar satisfacción en nada, porque solo tú la puedes satisfacer. Bendito sea tu santo nombre, te alabamos en el nombre bendito de Jesús, Padre. Amén. Agua de vida que encontré, fuente de eterna salvación, agua que siempre me saciará, pues Jesús me renovará. Luego de tributar con fe, culto de gloria al Creador, reconsagramos el corazón al Señor que nos redimió. Amén. Y ahora pedimos, oh Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todo tu pueblo, con todas las personas que hoy han visto este video, que sea de bendición y los guardes,
los cuides y los preserves hasta la vida eterna. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Gloria demos al Padre